Segundo bloque de Derecho y Revés, y comenzamos con lo que van a ser estas instancias de temas centrales que vamos a tener en el programa. Y en esta primera ocasión queríamos tratar la cuestión de la política en general. Esta palabra que tiene muy mala reputación, que muchas veces se entiende solo como la cuestión de los partidos políticos, que a veces solamente se asocia a corrupción, a negociados, a malas instancias, y en realidad tiene que ver con algo más amplio, con la ciudadanía en general. Lo que intentamos hacer como primera medida fue consultar a través de las redes sociales, que va a ser un ámbito de intercambio constante dentro del programa, preguntarles a ustedes qué entendían por política, si participarían en política, qué pasaría si les preguntáramos cuáles son las palabras que asocian con este término. Y esto es lo que nos fueron diciendo como resultado de esta encuesta que estuvo 2 semanas en las redes sociales. El primer gráfico muestra que la política está calificada del 1 al 10 por un 37, un 35% de las personas con el 10. Su interés en la política es alto. Si lográramos hacer una especie de promedio sería alrededor del 7, del 8, la calificación que tiene la gente sobre la política. Tiene un interés alto sobre la política. Si ustedes observan, verán que en el gráfico las instancias menores, 1, 2, 3, 4, 5, tienen muy baja calificación y muy baja adhesión entre la gente que votó a través de las redes sociales. Como segundo gráfico podemos ver que si la política representa o no los intereses del pueblo. Y en este caso la respuesta es un tanto distinta porque sí representa, pero parcialmente para la mitad de los encuestados. Por otra parte preguntábamos si participaría de política. Entre el sí y el tal vez participaría, suma el 80% de las adhesiones. Y la última cuestión que consultábamos tenía que ver con qué conceptos asocian a la política o con qué ideas relacionan cuando se les nombra la política. Y ellos hablaban de la mitad de elecciones, votaciones, la mitad también de partidos políticos, de gobernantes, de funcionarios, de Estado, todos términos vinculados al aparato político, y en este caso también del Estado, y al aparato político de los partidos políticos. Sin embargo, nuestra idea va a ser que la política tiene mucho más que ver con nosotros que lo que a veces creemos. Salimos a la calle y le preguntamos a ustedes también qué opinaban de estas cuestiones que hemos consultado por las redes sociales, y esto es lo que nos decían. No, nada. 1. 1. ¿Y por qué? Porque veo que está todo como muy revuelto, mucho que quieren el poder y todo, y como por ahí no hay unas propuestas claras de parte de la gente que propone ser candidatos, ¿no? 8. Bastante, ¿por qué? Bueno, porque me gustaría que estemos un poco mejor en el país y bueno, en Río Tercero también. En este momento un 9. Mucho, ¿por qué? Porque el contexto que vivimos creo que está todo ligado a la política y no tanto al económico. Más o menos. ¿Del 1 al 10? No sé. No entiendo nada de eso. 9. Bastante, ¿por qué? Creo que es algo importante para la sociedad en cuanto a tener la libre elección de candidatos y gestión de fondos públicos. 0. ¿Por qué? Porque no te dan una convicción como para decir, ay, me gusta esto. Porque después ese que me gustó, fracasó. Entonces no tenemos esa seguridad para el día del voto, qué es lo que decir. Un 9. Bastante, ¿por qué? Porque me gusta saber las cosas que pasan en mi país. 7, un 8. Bastante, ¿por qué? Porque depende a qué político elegimos para que nos represente. 8. Bastante, ¿por qué? Sí, porque me interesa quiénes son los candidatos ahora en estas elecciones, me interesa qué gestión han hecho anteriormente o la que van a hacer. Y 7. ¿Por qué? No sé, porque no. No me llama mucho la atención, no.
La política, no me hable de política, no quiero saber nada, mira. ¿Cuánto? Bueno, la verdad que no sé, pero creo que un 50% de la gente por ahí lo hace, ¿no? Poco. Un 5. En gran medida creo que hoy sí, pero yo creo que el pueblo hace la política también. Mira, por más, siempre los que están prometen muchas cosas, pero vos viste cómo está. Así que viste, yo nunca elijo nada. No en la totalidad, porque por ahí el discurso difiere de la realidad práctica o de lo que se vive en la vida del día a día. En este momento creo que no. En este momento no nos representa a nosotros. Sí. Creo que no. En algunas cosas sí, en otras no. Sí. Y un poco sí, pero... No. No tanto. Sí, ¿por qué no? Sí. Nada. Tal vez. No, me gusta directamente la política, no me gusta. Y a esta altura ya no. Estoy más vale como un observador. Eso lo dejo para los más jóvenes. No. Eventualmente puede ser, pero no en estos momentos, porque no. No creo. No. Realmente no. Ay, no, en este momento la política me parece que está muy mezclada todo, ¿no? Se mezcla la parte de los artistas con lo político, con un montón de cosas, está muy mezclada. Y la verdad que bastante, la palabra sería incierto, porque como que nada es seguro en el país en general. La política para mí es un grupo de personas donde lo cual está tiene una responsabilidad muy importante, que es la del pueblo, y es quien nos representa y quien depende de muchos otros factores, como por ejemplo lo económico y lo social, para que el desarrollo, más que todo social, sea algo positivo y bueno, y de esa manera podemos crecer. Para mí, nada, porque viste, prometen cosas y bueno, y siempre está igual, no ves mejoría en nada, viste, así que no sé. Creo que debería representar más al pueblo, pero en forma abarcativa, porque hay, creo, dos corrientes en cuanto a lo que se cree populismo versus capitalismo. Y yo creo que podría convivir ambos siempre y cuando haya una buena administración de fondos públicos. Y bueno, es algo, si bien empleado, es algo muy bueno. Y mal empleado es algo muy malo. Un comercio. Para mí es un comercio. Un gobierno en donde represente a la sociedad y que haga el bien y bienes y servicios. Qué bueno que es escucharnos hablando de política y también la variedad de opiniones y de percepciones que hay en torno a este tema. Pero para ayudarnos a pensar, invitamos a dos personas vinculadas en cierta manera con la política o con el análisis de la política en definitiva. Estamos con Elisa Besora, licenciada en Ciencias Políticas y docente del nivel medio, y con Ailín Toso, estudiante de tercer año de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar acá y en el primer programa. Gracias a vos, Pedro, por invitarnos. Por favor, un gusto, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Acá estamos. ¿Qué es la política? Después de escuchar toda esta variedad de opiniones y demás, ¿cómo la podemos definir? Mira, cuando veíamos recién en la previa las encuestas, uno dice la gente está cansada, no tiene interés, y vos decís, ¿cómo se ha bastardeado el término política? Porque la política va más allá también de esta común ideología partidaria en la cual está el gobierno de turno no, o soy anti o soy pro. Es decir, implica un nivel de involucramiento de las personas a partir de la participación, en la cual hoy los jóvenes solamente tienen grabado esta cuestión del voto, que esto es la participación política. Y es digamos, importante imprimir
otro concepto más amplio de la política, en cuanto a que creo que el estar en las aulas tampoco implica estar exento de lo político y de la política, es decir, no me puedo, digamos, abstraer ideológicamente de mi pensar, que lo puedo transferir, plantear, pero también tengo que propiciar ese espacio de discusión. Y creo que por ahí pasa la cuestión de la política, ¿no? Toda acción sería política, en definitiva, si uno la empieza a ver, se involucra el debate, la reflexión y la participación, en definitiva. ¿Cómo lo ven los jóvenes a esta cuestión? Bueno, particularmente yo como estudiante de Relaciones Internacionales y al estar un poco más empapada quizás en el aspecto teórico de la disciplina, creo que hay que distinguir muy fuertemente entre la política en sentido amplio y la política en sentido estricto. Es decir, en sentido amplio es la que está directamente involucrada e interrelacionada con lo social y con la influencia que tienen los individuos en la política. Y en el sentido estricto es cómo opera en sí la política con todos sus mecanismos. Creo que en ambos casos hay falencias. Por un lado en lo social, porque hay una mutación de los valores, tanto en los jóvenes como en los adultos. Y en la política en sentido estricto también creo que hay como por ahí un desinterés que lleva a la no comprensión, justamente, como recién escuchábamos en algunas de las encuestas, que algunas personas dicen no entender nada, pero es porque no se involucran correctamente y no se informan de manera correcta. A veces son mecanismos de defensa en realidad para decir, no, en ese ámbito no me metan, yo con eso no quiero saber nada. Era muy común cuando le preguntábamos a la gente. Vos sabés que cuando le escuchaba a Ailín me vienen a la memoria algunas cuestiones que a veces presentan los jóvenes en materias como ciudadanía y política en sexto año, que son nuevitas, son espacios muy nuevos y en los cuales ellos empiezan a plantear y decir, ¿por qué esto, profe, no estuvo antes? O ¿por qué, profe, vos me vas a decir, llegan a decirte, vos me vas a decir por dónde tendría que encaminar yo mi pensamiento? No, es una cuestión de plantear el debate. Entonces lo primero que uno hace, digamos, en los primeros días de clase es plantear el debate con 2 o 3 enunciados que le damos y buscar algún tipo de investigación o de sondeo rapidito. Y es increíble cómo se empiezan a soltar y a perder este miedo, pero vos decís, esto es una construcción y es una práctica. Así como ella habla de espacios incorrectos o de actitudes incorrectas, necesita obviamente de este camino de construcción en la cual los jóvenes tienen que intervenir. No necesariamente en un partido político, puede ser en otros ámbitos del sector de las organizaciones intermedias o desde el mismo barrio, o pararse muchas veces en el debate de su espacio de amigos, qué sé yo. Es necesario, hoy es como si estuviéramos asistiendo a un espacio de mucho desinterés, ¿no? Varios ahí decían en las encuestas, es cosa de los jóvenes, yo ya estoy viejo para esto. ¿Es así? ¿Cómo lo ven? Yo vengo de un ámbito en el cual he visto familiares mayores y no tan mayores siempre con un nivel al menos de discusión. No sé si de protagonismo directo, pero sí de discusión. Por eso no lo veo así, pero creo que, como uno les dice muchas veces a los jóvenes, las posibilidades están dadas para ustedes, entonces es necesario que empecemos a caminar en esto. Creo que no hay una edad para protagonizar lo político en un medio social. Es una cuestión de cada uno y también de los espacios que uno va recorriendo, pero sí, obviamente en las encuestas se nota que digamos, es más, digamos, potestad de los jóvenes esta posibilidad de protagonizarlo. Ailín, ¿cómo ves vos esta cuestión generacional de la política? Bien, yo creo que el abanico de criterios que conforman a esta constitución de lo político tiene que ver con muchos factores, tanto sociales como económicos, hasta psicológicos. Por un lado, en cuanto al rol adulto, yo veo que muchas veces hay como, no un desinterés marcado, pero como una falta de ganas por seguir luchando por los ideales, y también hay mucha intolerancia, que yo creo que es una de las cuestiones que en todo ámbito, ya sea político, social, en un grupo de amigos, creo que es un valor que está perdiendo mucho peso en la sociedad y creo que es algo sumamente importante a rescatar,
esta cuestión de la tolerancia y de ahí a la aceptación de las diferentes ideologías y demás. Y en cuanto a la política de los jóvenes, yo creo que por un lado tenemos que tener en cuenta que, bueno, nosotros, porque me incluyo en la generación Z, como todos lo conocemos, tiene una serie de características un tanto positivas por un lado y por otro lado un tanto negativas. En cuanto, por ejemplo, al instrumentalismo, al individualismo que presentamos en general como generación, yo creo que eso marca una brecha sumamente puntual en este asunto, porque retomando a una teoría que estudié hace muy poco, que seguro Elisa conoce, que es la teoría de la elección racional, en donde uno de los postulados establece una paradoja que se llama del free rider. Establece que en un grupo, si sabemos que vamos a estar beneficiados por la acción de los otros sin involucrarme, entonces no me involucro, porque mi esfuerzo va a ser indiferente. Y creo que un poco esto es lo que por ahí está pasando. Y lo mismo voy a obtener el beneficio personal que estoy buscando. Claramente. Año de elecciones. La política, oportunidad para verla realmente como una reflexión, como un debate, o como para fortalecer esta capacidad instrumental o utilitaria de la política. Es decir, tengo, no tengo, me doy, no, me dan, no me dan, obtengo, no obtengo. ¿Qué pasa en un año de elecciones? Creo que es un muy buen momento para, en el espacio con los jóvenes, fomentar, digamos, esta posibilidad de discusión, de conocimiento, de análisis, más allá de que va a venir digamos, este análisis o este voto mercantilista, por así decirte, si me das o lo que obtengo. Es inevitable esta cuestión, pero está bueno que, digamos, empiecen a mirar ellos estos procesos eleccionarios como procesos en los cuales ellos intervienen de manera protagónica y son esenciales para el futuro en ellos. Y que no sea y no se resume estrictamente en eso, es decir, que pueda haber un seguimiento. Nosotros lo hacemos desde diferentes aristas, ¿no? En la misma asignatura muchas veces, analizando, viendo qué pasa con por qué esto otro, por qué opera así, qué te parece a vos, cómo incidirías vos, o sea, tratándole de dar un protagonismo a él, al menos en las decisiones de una simple aula, pero el hecho de decirte, tenés capacidad vos para resolver, o entidad, porque vos sos ciudadano. Que el protagonismo en el voto tenga su correlato en el protagonismo previo también de reflexión, de debate y demás, ¿no? Es decir, digamos, que adquiere un valor superlativo el ser ciudadano, y no solamente por este voto que yo lo voy a hacer pensado o medianamente informado, sino también en la potestad que yo tengo como ciudadano de, digamos, definir los destinos de esta patria, ¿no? O ayudarla a avanzar, a crecer o salir de algunas cuestiones que no nos gustan estar, ¿no? Ailín, si alguien te dice yo en política no me meto, porque no me interesa, es más, no sé si voy a votar, capaz que vote en blanco con todas las implicancias que tiene, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje estaría destinado en dos caminos. Bien. Por un lado, apuntar a replicarle el porqué, y quizás creo que ese porqué está encaminado en este desconocimiento que va atado a una crítica que es muy subjetiva con respecto a la falta de incorporación del conocimiento del derecho constitucional por parte de los jóvenes. Yo creo que en la disciplina educativa, en la formación secundaria, debería estar como mucho más acentuado esta cuestión, porque si no conocemos el mecanismo que opera en nuestro país y las formas, es muy difícil comprender y entender el por qué es necesario de la participación. Obviamente puede gustar más o menos, pero el entenderlo ya cambia mucho. Y por otro lado, creo que la cuestión de la indecisión o el no saber qué hacer, por ahí está un poco vinculado a la incertidumbre que hay en el ámbito político hoy. Está muy mezclada la cuestión personal con la cuestión política, y también me parece que la cuestión de las listas disidentes por parte de los partidos, creo que es una cuestión que
desorienta un poco a las personas porque no tienen en claro si pertenecen a un mismo partido, si manejan las mismas líneas de pensamiento. Entonces creo que eso también influye un poco a la hora de decidir. Decíamos en la editorial del comienzo que la política es un arte demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. Exacto. Y me parece que por ahí en un ámbito electoral, en el año en el que estamos, el involucramiento, el conversar, el discutir, el participar, hay que revalorizarlo de alguna forma, hay que ponerlo sobre el tapete, no hay que tenerle miedo. Respeto, tolerancia y demás deberían estar también de la mano, pero me parece que es un buen momento. Es importante sacar la mirada que por ahí tenemos los adultos o los mayores con respecto a esto no va a salir, esto no sirve, esto no sigue así, y ver las potencialidades del país también puestas en los jóvenes, para que ellos puedan también replicar en sus acciones otro tipo de pensamiento. Si no, el argentino es derrotista de por sí, ¿no? Entonces es de lamentarse y quedarse, y uno dice las potencialidades que tiene el país, no solamente en recursos humanos, sino en su subsuelo y en infinidad de otras cuestiones. Es importante, digamos, que lo valoricen para decirte, soy capaz y soy protagonista de este hacer de mi país, ¿no? Elisa Besora, Ailín Toso, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar en el primer programa. Nos pareció un buen disparador como para empezar a hablar de política y para poner en realidad sobre la mesa de qué estamos hablando, y en definitiva estamos hablando de nosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Por favor, a ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos.